abajo el DOI original de la presentación del paper, digamos. Como introducción, la neurofibromatosis tipo 1 y la neurofibromatosis tipo 2 son trastornos neurocutáneos, hereditarios, autosómicos dominantes, que se llaman comúnmente facomatosis o entran dentro del grupo de lo que son las facomatosis. Si bien estas dos entidades comparten un nombre en común, neurofibromatosis, en general son dos entidades clínicas muy diferentes. La neurofibromatosis tipo 1, conocida como la enfermedad de von Recklinghausen, es la más frecuente. Suele asociarse a presencia de manchas, de pecas, de neurofibromas, de gliomas de la vía óptica y de nódulos de Leach, entre otras entidades clínicas. Y la neurofibromatosis tipo 2, por su parte, está representada en general por schwannomas, meningiomas y ependimomas. En este cuadrito de aquí abajo, un simple resumen de lo que, digamos, de la presentación o de la genética de estas patologías. Por su parte, la neurofibromatosis tipo 1 se presenta en uno de 4.000 a 5.000 personas y en general se produce por mutaciones con pérdida de la función del gen neurofibromatosis 1, que este gen es un gen supresor de tumores. La neurofibromatosis tipo 2, por su parte, se presenta en 1 en 60.000 personas y tiene mutaciones con pérdida de función del gen neurofibromatosis tipo 2, que este gen regula el crecimiento celular. Si bien esta publicación ¿sí? Destaca la genética y la patogénesis molecular de estas dos entidades, en esta presentación particularmente vamos a enfocarnos en las características clínicas de presentación y particularmente en las manifestaciones por imágenes, como así también hacia el final de la presentación vamos a hacer un breve repaso sobre la vigilancia que requieren estas dos entidades. Entonces, en esta diapositiva podemos ver cómo se enumeran a cada lado los criterios diagnósticos tanto para la neurofibromatosis tipo 1 como también para la neurofibromatosis tipo 2. De este lado tipo 1 y de este lado tipo 2. En cuanto a la neurofibromatosis tipo 1, si bien algunas características clínicas pueden aparecer en la infancia o en la primera infancia de los pacientes, la realidad es que la mayoría se manifiesta solamente en épocas tardías de la vida. Los criterios diagnósticos para la neurofibromatosis tipo 1 se cumplen, por ejemplo, en un individuo, ¿sí? Es lo que está escrito aquí arriba, en un individuo, por ejemplo, que no tiene un padre diagnosticado o padre o madre diagnosticado con neurofibromatosis tipo 1, si dos o más de los demás están presentes, es decir, si presenta 6 o más manchas de color café, que tengan por lo menos un diámetro de 5 milímetros, o que tengan pecas en la región axilar o inguinal, o que tengan 2 o más neurofibromas, etcétera, etcétera, etcétera. Y otro tipo de clasificación es que un hijo de un padre que cumple los criterios, o sea, el padre que cumple los criterios diagnósticos específicos o especificados en A, se lo diagnostica al niño con neurofibromatosis tipo 1 si cumple, aunque sea uno o más de los criterios también que se mencionan en A, ¿sí? Todos estos. En cuanto a la neurofibromatosis tipo 2, antes se consideraba que los schwannomas vestibulares bilaterales eran patognomónicos de neurofibromatosis tipo 2, sin embargo, estudios posteriores demostraron que en realidad esta característica no era suficiente para determinar un diagnóstico de neurofibromatosis tipo 2, y en 2017 se actualizaron los criterios de diagnóstico revisados por Manchester, y bueno, aquí en esta pequeña diapositiva se quedan mencionados. Por ejemplo, de manera sencilla y simplificada, podemos decir que la presencia de schwannomas vestibulares bilaterales en personas que tengan menos de 70 años, que tengan schwannomas vestibulares en menores de 70 años, con un familiar de primer grado que tenga neurofibromatosis tipo 2, etcétera, 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 que van a ser lo que vamos a ir viendo. De todas maneras, cabe mencionar que los criterios diagnósticos para uno u otro son los que vemos en la columna de este lado. Para el diagnóstico de neurofibromatosis tipo 1, la presencia de nódulos de Leach, que lo vamos a ver a nivel del iris, los gliomas de la vía óptica, los neurofibromas plexiformes, las pigmentaciones de color café o las pecas a nivel región axilar y también a nivel de región inguinal, los neurofibromas y también las alteraciones óseas que vamos a mencionar más adelante.
En este cuadro se resumen todas las manifestaciones que puede tener la neurofibromatosis tipo 1, que es la primera que vamos a desarrollar, pero en esta presentación vamos a tratar de centrarnos en las más típicas y las más frecuentes, dado que, como pueden ver, es una lista bastante extensa de presentaciones que en general algunas son muy poco frecuentes, otras son relativamente frecuentes y otras, como por ejemplo decíamos, los nódulos de Leach o las manchas color café, como vamos a ver, son características y están presentes en más del 90% de los pacientes con neurofibromatosis tipo 1. Entonces, yendo a lo que son las manifestaciones cutáneas, primeramente mencionamos lo que son las manchas o las máculas color café con leche. Estos son parches cutáneos planos, benignos, que se pigmentan de un color marrón, que se presentan en el 99% de las personas con neurofibromatosis tipo 1. Se pueden ver al nacer y pueden aumentar de tamaño con el tiempo y también pueden aumentar en número. Si bien pueden existir estas manchas en personas que no tienen neurofibromatosis tipo 1, la presencia de 6 o más de estas lesiones es altamente predictiva de la neurofibromatosis tipo 1. Lo que mencionábamos a nivel de las pecas axilares o inguinales, también se presentan como máculas pigmentadas agrupadas y ocurren hasta en el 90% de los casos de neurofibromatosis tipo 1 y también son lesiones benignas que no requieren ningún tipo de tratamiento. Eh, los tumores dérmicos y subcutáneos, ¿sí? Son tumores también benignos que se presentan a nivel de la vaina de los nervios periféricos y se presentan aproximadamente el 60% de los pacientes con neurofibromatosis tipo 1. Pueden surgir en cualquier parte del cuerpo a lo largo de los nervios y con el tiempo pueden crecer, aumentar de tamaño y también en número. En ecografía, este tipo de lesiones se ven como masas bien definidas, hipoecoicas, ovales, y que suelen estar contiguas a los trayectos nerviosos y pueden presentar algún refuerzo acústico posterior. En general son hipovasculares, pero ante la aplicación de Doppler, estas lesiones pueden presentar o mostrar algún un flujo interno, digamos. En tomografía computada se ven como masas hipodensas y en resonancia magnética particularmente suele mostrar el signo de la diana, que es el signo que por ahí se ve en los abscesos, por ejemplo, que es un borde hiperintenso con un centro hipointenso, generalmente en secuencias ponderadas en T2 y tras la administración de contraste, estas lesiones pueden tener algún tipo de realce central. En esta imagen, la imagen A, lo que podemos ver es un paciente, en este caso de 21 años, que presentaba neurofibromatosis tipo 1. Esta es una imagen en un plano coronal ponderada en T2 de ambas extremidades inferiores que muestra la cantidad de o múltiples masas y extensas, nodulares y cutáneas y subcutáneas que se observan como hiperintensas, ¿sí? Las podemos ver a nivel de todos los miembros inferiores, ¿sí? Como mencionábamos, todas estas lesiones son benignas y solamente, digamos, la parte negativa que tienen se menciona que es la parte estética, por ahí a nivel de lo que es la piel. En cuanto a los neurofibromas plexiformes, estas son masas en general profundas o pueden ser superficiales en algunos de los casos, que se presentan también en la vaina de los nervios y se presentan en el 40 al 50% de los pacientes con neurofibromatosis tipo 1. Estas se ven como masas o nódulos que pueden infiltrar profundamente estructuras y pueden causar cierta disfunción de estas estructuras. En resonancia magnética también se muestran como masas multinodulares confluentes y pueden producir un efecto de masa como es con las estructuras aledañas, ¿sí? En resonancia magnética, como decíamos, se van a ver como multinodulares confluentes con el efecto de masa y también pueden tener el efecto de diana en las secuencias ponderadas en T2. La imagen B lo que nos muestra es una imagen axial ponderada en T2 del abdomen, de la parte más inferior del abdomen. En este caso se muestran múltiples masas, ¿sí? Nodulares, que las podemos ver distribuidas a nivel de todo el abdomen. Que en este caso están señaladas de este lado por la flecha larga, que son que son compatibles estas lesiones con lo que se llama mesenterio plexiforme, que esto es cuando se infiltra de estos nódulos toda la región del mesenterio, en este caso el intestino delgado. También lo que podemos ver como un dato que acompaña, que llama la atención, es que a lo largo del neuroforamen L5 derecho se puede ver una lesión, ¿sí? Una imagen nodular que representa en este caso un neurofibroma y es muy común que estén asociadas, digamos, los neurofibromas plexiformes con también los neurofibromas de los nervios periféricos, etc.
hay que tener en cuenta que en los pacientes que suelen tener neurofibromatosis, los neurofibromas sean dérmicos o subcutáneos o que presenten una neurofibromatosis plexiforme, debido al riesgo que tienen estos pacientes de desarrollar cáncer de mama, sobre todo las pacientes alrededor de los 30 años, se deben someter a una mamografía de detección a partir de los 30 años. Esto es algo que vamos a mencionar también al final de la presentación, con el tema de la vigilancia de estos pacientes que presentan neurofibromatosis. Dentro de lo que son las manifestaciones oftálmicas, acá vemos o vamos a mencionar lo que son los nódulos de Lis, que son una característica clínica más común de la neurofibromatosis tipo 1, y lo que es la displasia esfenoidal. Dentro de lo que son los nódulos de Lich, estos son amartomas benignos del iris que están compuestos por células pigmentadas y los que podemos ver de color marrón en esta imagen. Suelen identificarse en los exámenes con lámpara de hendidura y son útiles para hacer un diagnóstico temprano de la neurofibromatosis, dado que se manifiestan antes que los neurofibromas y son específicos estas lesiones de la neurofibromatosis tipo 1, no así los neurofibromas que también pueden estar presentes en la neurofibromatosis tipo 2. Estas lesiones o estas áreas pigmentadas no requieren un tratamiento específico. Por su parte, la displasia del ala esfenoidal o la displasia esfenoidal también es una anomalía típica en pacientes con neurofibromatosis tipo 1 y se atribuye a que, digamos, se produce por una displasia mesodérmica. En general está presente más o menos en el 10% de los casos de pacientes con neurofibromatosis y suele presentarse como una hipoplasia, ¿sí? Tanto del ala mayor como del ala menor del esfenoides. Y esto lo que va a provocar es un ensanchamiento, en general antero-posterior, como también transverso, de la fosa craneal media, con un ensanchamiento de las fisuras orbitarias, y esto puede llevar a un aplanamiento de la órbita que puede provocar exoftalmos o un cierre incompleto del párpado, como también buftalmos y pérdida de visión. En este ejemplo particularmente es una displasia del ala esfenoidal en una mujer de 36 años que presentaba neurofibromatosis tipo 1. Esta es una imagen de tomografía computada en un plano axial de cráneo en ventana ósea, y lo que se puede ver es la ausencia del ala esfenoidal a nivel derecho con un defecto óseo, ¿sí? Está señalado por la flecha en la cara posterior de la órbita, y también la expansión de la fosa craneal media. Hay un signo, digamos, que se solía utilizar o que se suele mencionar, que es la ausencia de la línea innominada. La línea innominada es una línea que suele verse en radiografías de cráneo, en general en la proyección de frente, que la ausencia de esta línea es la que puede llegar a hacer pensar de que existe una displasia del ala esfenoidal. Pero bueno, el diagnóstico va a estar dado en general por la tomografía, lógicamente, donde tenemos mucho más detalle. Dentro de lo que son las manifestaciones del sistema nervioso central, estas son por ahí las más importantes o las que más tipos de manifestaciones se suelen producir en la neurofibromatosis. Son uno de los hallazgos más comunes, como decíamos, la neurofibromatosis, y tiene varias manifestaciones que incluyen o que pueden estar asociadas a dificultades del aprendizaje del lenguaje, falta de la atención, impulsividad, epilepsia, etc. Una de las manifestaciones es las áreas focales de alta intensidad de señal. Estas áreas focales se llaman FASI por sus siglas en inglés y son hallazgos comunes de resonancia magnética, ¿sí? Y que ocurren en aproximadamente el 70% de los casos de pacientes con neurofibromatosis tipo 1. En general suelen aparecer a los 3 años aproximadamente y van disminuyendo de su tamaño luego de los 20 años. Se ha estudiado una relación, si existe o no una relación con el deterioro cognitivo, y se encontró que en general sí tiene una relación, sobre todo los que están localizados en los tálamos y en el cerebelo, y que tiene una fuerte correlación con el deterioro cognitivo, aunque la causa de por qué se producen estas lesiones y por qué se relacionan con el deterioro cognitivo no está del todo dilucidada y es compleja. En resonancia magnética, estas áreas focales de alta intensidad suelen verse hiperintensas, digamos, áreas focales hiperintensas de los ganglios basales, suelen presentarse en el cerebelo o en el tronco encefálico, sobre todo en imágenes ponderadas en T2 y también en las imágenes ponderadas en FLAIR, y por lo general suelen mostrarse como ISO a hiperintensas leve, una hiperintensidad leve en las imágenes ponderadas en T1, sin presentar realce ni tampoco este efecto de masa, ¿sí? Cuando afectan a los ganglios basales hay que tener en cuenta que en general suelen ser bilaterales y suelen ser simétricos. Este es un ejemplo de un paciente de 13 años que presentaba neurofibromatosis tipo 1 con áreas focales de intensidad de señal. La primera imagen es una imagen ponderada de cerebro, ¿no? Un plano axial ponderada en T2 que muestra los focos hiperintensos bilaterales a predominio derecho en los núcleos lenticulares. El mismo paciente en secuencia ponderada en T1 en este caso, que muestra los focos levemente hiperintensos también a predominio derecho.
en ambos núcleos lenticulares. Y la tercera imagen es una imagen de también resonancia magnética ponderante 1 con contraste, que no muestra realce de los focos, y esto fue compatible entonces con áreas focales de aumento de la señal o de la intensidad de la señal. Otra de las manifestaciones del sistema nervioso central, los gliomas de la vía óptica, son los tumores del sistema nervioso central más frecuentes en la neurofibromatosis tipo 1. Se presentan hasta en un 15 a 20% de los casos de pacientes con neurofibromatosis tipo 1. Pueden afectar a cualquier porción de la vía óptica. En general suelen ser asintomáticos, pero hasta el 50% puede causar algún síntoma como alteración de la agudeza visual, atrofia óptica o defectos del campo visual, etc. Tienden a manifestarse en niños pequeños con una mediana de edad, en general de 4 años. En la resonancia magnética van a demostrar un agrandamiento de lo que es el complejo vaina nervio óptico, que es hipointenso en las imágenes ponderadas en T1 e hiperintenso en las imágenes ponderadas en T2, y que suelen tener un realce variable tras la administración de contraste en relación al resto del tejido nervioso. La mayoría de estos tumores suelen presentar o suelen retroceder, digamos, sin tratamiento, pero existen múltiples agentes, ya sea quimioterápicos, medicamentos, también tratamientos como cirugía o también radioterapia, que se puede utilizar en caso de que crezcan y produzcan mucha sintomatología o pérdida progresiva de la visión o síntomas severos. En este caso tenemos un ejemplo de una paciente de 18 meses con neurofibromatosis tipo 1. La primera imagen es una imagen axial de resonancia magnética ponderante 2 del cerebro y de las órbitas, que muestra la hiperintensidad central señalada por las flechas a lo largo de los nervios ópticos, que se ven también agrandados de tamaño y que se extienden también hacia lo que es el quiasma óptico. En la imagen B es una imagen también de resonancia magnética en un plano axial, ponderante 1 con contraste, que muestra el realce homogéneo de todo el tumor, de todo el glioma, señalado también por las flechas, que también se extiende hacia lo que es el quiasma óptico. Otra de las manifestaciones, los gliomas, pero en este caso de los que no son dependientes o no afectan a la vía óptica, en general esto se considera que son astrocitomas de bajo grado. Ocurren aproximadamente el 1 al 2% de los pacientes con neurofibromatosis. Se localizan en general en el tronco encefálico o suelen localizarse también en la fosa posterior, y en resonancia magnética se van a mostrar como hipo a isointensos en imágenes ponderadas en T1. Y también suelen tener una hiperintensidad en las imágenes ponderadas en T2, igual que los gliomas de la vía óptica, y suelen tener también un realce variable tras la aplicación de contraste. Hay que tener en cuenta que los gliomas, estos digamos que no son de la vía óptica, se diagnostican o se pueden hacer su diagnóstico diferencial con las áreas focales de aumento de la intensidad de señal, dado que estos sí presentan efecto de masa, y suelen tener un realce variable, pero que en general existe tras la aplicación de contraste. En este caso podemos ver un glioma que no era de la vía óptica en un paciente de 34 años. En la primera imagen es una imagen de resonancia magnética, en este caso ponderada en FLAIR, de cerebro, en un plano axial, que muestra una masa expansiva, infiltrativa, a nivel de lo que es, que se muestra hiperintensa, ¿sí? A nivel de lo que es la protuberancia, y que se extiende hacia el pedúnculo cerebral izquierdo. La siguiente imagen, también una imagen en un plano axial, en este caso ponderante 1, que muestra la masa señalada por la flecha, que se presenta como isointensa en relación a la materia gris, ¿sí? También ubicada en el pedúnculo cerebral. Y la tercera imagen es una imagen también de resonancia magnética ponderante 1, en este caso tras la administración de contraste, que nos muestra un realce periférico de toda la lesión, de toda la masa, que está señalada por la flecha en este caso. Y bueno, en este caso el diagnóstico con las áreas de intensidad o aumento de intensidad de señal es sencillo, dado que las anteriores no presentan realce. En general, todas estas lesiones que se presentan en el tronco encefálico no suelen requerir tratamiento, pero bueno, cuando producen hidrocefalia, el tratamiento que se les puede o que se les suele hacer es el de la derivación para poder controlar esta hidrocefalia. Otra de las manifestaciones, en este caso a nivel de lo que es la médula o la columna, son la ectasia dural y el meningocele, que bueno, ocurren en estas dos entidades, ocurren en lo que se llama a lo largo del mismo espectro, pues se presentan en general de forma muy parecida. Hasta en el 70-80% de los casos se suelen presentar en pacientes con neurofibromatosis tipo 1.
y suelen ambos dos asociarse a defectos vertebrales y escolosis de la columna. Ambos son típicamente asintomáticos y suelen ser pequeños, aunque los meningoceles pueden crecer un poco más. Son masas paravertebrales en general de baja atenuación, bien circunscriptas en la tomografía computada, ¿sí? Como podemos ver en este caso, que ahora vamos a hablar de estas imágenes, con la correspondiente intensidad de señal líquida o señal de líquido cefalorraquídeo en la resonancia magnética. Hay que tener en cuenta que la ectasia dural representa una dilatación focal del saco dural que puede estar relacionada con las debilidades óseas subyacentes que suelen presentarse en estos pacientes con neurofibromatosis tipo 1, y el meningocele suele ocurrir a lo largo de las raíces nerviosas, en general en la cara anterior o lateral de la columna vertebral, como un resultado de diferencias de presión del espacio subaracnoideo y el tórax en este caso. La primera imagen es una imagen de resonancia magnética en una paciente de 36 años que presentaba neurofibromatosis tipo 1, en este caso un plano sagital de la columna cervical que muestra estas hiperintensidades que son compatibles con evaginaciones focales, ¿sí? Hiperintensas, señaladas por ambas flechas, bueno, de diferentes tamaños, a través de los múltiples forámenes cervicales izquierdos, ¿sí? Esto fue compatible entonces con meningoceles múltiples en esta paciente. Y la siguiente imagen, esta imagen es lo que muestra un gran meningocele en una mujer de 42 años que también presentaba una neurofibromatosis tipo 1. En este caso a esta paciente se le realizó un mielograma de tomografía computada en un plano coronal de la columna torácica y que mostraba este gran meningocele señalado por la flecha que se extendía desde el agujero neural izquierdo en el nivel más o menos de T11, ¿sí? Hacia la cavidad abdominal, hacia posterior y hacia superior izquierda, provocando una erosión también de lo que era el cuerpo vertebral, como podemos ver T11, y también los elementos posteriores que no se muestran en este caso por ser coronal, pero bueno, había producido una erosión del cuerpo vertebral T11 y de los elementos posteriores de esta vértebra también. Otra de las manifestaciones, ya saliendo del sistema nervioso central y mencionando un poco lo que son las manifestaciones pulmonares, incluyen dentro de lo que es la afectación pulmonar, la enfermedad pulmonar intersticial, la formación de quistes o ampollas a nivel del pulmón y la hipertensión pulmonar. Estos hallazgos suelen ocurrir del 10 al 20% de los pacientes adultos con neurofibromatosis tipo 1. Y en los análisis anatomopatológicos, la enfermedad pulmonar intersticial presentada en la neurofibromatosis tipo 1 suele ser similar a las enfermedades que presentan fibrosis intersticial y en última instancia pueden llegar a provocar una destrucción de los alvéolos con posterior fibrosis cicatrizal, digamos. En la tomografía computada suelen observarse como opacidades lineales en vidrio esmerilado que suelen ser bilaterales, simétricas y también predominio basal, como mencionamos antes, muy relacionado a lo que son las otras enfermedades que producen fibrosis intersticial, y suelen verse también la presencia de quistes a predominio apical. En este caso tenemos un ejemplo, una mujer de 51 años que presentaba neurofibromatosis tipo 1. La primera imagen, una imagen en un plano axial, en ventana de tomografía computada, en ventana de parénquima pulmonar, muestra las opacidades en vidrio esmerilado en ambas masas pulmonares, con una preservación que podemos ver subpleural, que fue compatible con un patrón de neumonía intersticial inespecífica de enfermedad pulmonar intersticial. También se observaban múltiples quistes dispersos a nivel de todo lo que era el parénquima pulmonar, y también se observó una pequeña lesión a nivel de la piel que fue compatible con un neurofibroma cutáneo. La imagen B, por su parte, de la misma paciente, en este caso en un plano o de una proyección de intensidad, de máxima intensidad en un plano coronal, muestra los quistes pulmonares a predominio de lóbulos superiores, de ambos lóbulos superiores, y también lo que podemos ver señalado por la flecha corta es la presencia de un neurofibroma paraespinal en esta paciente que no se veía en el plano axial. Dentro de lo que son las manifestaciones abdominopélvicas, estas que están asociadas a la neurofibromatosis tipo 1 se pueden categorizar según su célula de origen, suelen ser múltiples, pueden ser neoplasias neurogénicas, neoplasias de células intersticiales de Cajal, neoplasias neuroendocrinas y las neoplasias embrionarias. Aproximadamente del 5 al 25% de personas con neurofibromatosis tipo 1 suelen desarrollar estas neoplasias intraabdominales.
Los neurofibromas que se presentan a nivel de lo que es la región abdominopélvica son las neoplasias más comunes, relacionadas con la neurofibromatosis tipo 1 a este nivel, digamos, y a menudo se manifiestan en el retroperitoneo y en la pelvis con una distribución que suele seguir el plexo lumbosacro. Cuando suele observarse o cuando se observa un gran conglomerado de neurofibromas, se considera un neurofibroma plexiforme, que era lo que veíamos anteriormente en las primeras imágenes, y los síntomas inespecíficos suelen estar relacionados al efecto de masa que pueden producir estas entidades, como también masas abdominales palpables, obstrucción intestinal, y pueden llegar a provocar hemorragias gastrointestinales. En tomografía computada se van a manifestar como masas bien definidas que pueden tener un pequeño realce y a veces pueden presentar un aspecto quístico, y cuando crecen estas lesiones pueden presentarse como masas infiltrantes que, bueno, suelen ser hipervasculares o hipovasculares. Realmente es muy, digamos, varía mucho, digamos, cómo se suelen presentar. En este caso tenemos un ejemplo, un niño de 11 años que presentaba neurofibromatosis tipo 1. La primera imagen es una imagen de resonancia magnética en un plano coronal ponderada en T2, que muestra numerosas masas nodulares, que las podemos ver en realidad en todo lo que es el mesenterio, que se presentan como hiperintensas, ¿sí? Las podemos ver, son todas estas chiquititas. En este caso está señalado por la flecha ahí, pero tenemos otra acá en todos lados, está por todos lados, ahí tenemos otra. En un paciente, como decíamos, de 11 años, que se presentaron en todo el mesenterio del intestino delgado, y en la imagen en tomografía computada del mismo paciente, en este caso con contraste intravenoso. Esta tomografía se realizó 3 años después en este pacientito, muestra las asas de intestino delgado totalmente dilatadas, con la más grande, la distensión más grande se presentaba a nivel de lo que era el estómago, y este mesenterio plexiforme que tuvo el paciente sirvió como un punto de referencia o digamos como un punto de peso para hacer que se produzca un vólvulo segmentario con la posterior distensión de asas intestinales. Dentro de lo que son otras de las manifestaciones abdominopélvicas, vamos a mencionar las neoplasias neuroendocrinas, como son el feocromocitoma y el paraganglioma. Los feocromocitomas son los tumores conocidos, secretores de catecolaminas, que suelen surgir de las células cromáfines del sistema simpático adrenal, y ocurren del 1 al 7% de las personas con neurofibromatosis tipo 1. Como sabemos, cuando son funcionales suelen manifestarse con hipertensión, cefaleas, palpitaciones y diaforesis. Y por convención, a los feocromocitomas que ocurren extraadrenalmente, es decir, fuera de las suprarrenales, los denominamos paragangliomas. En tomografía computada suelen ser masas bien delimitadas que se presentan en la glándula suprarrenal, que pueden realzar homogéneamente, sobre todo cuando son menores de 3 centímetros, porque cuando son mayores de 3 centímetros suelen tener un realce totalmente heterogéneo, debido a que presentan hemorragia interna, necrosis y cambios quísticos, que esta heterogeneidad también va a estar, digamos, también la vamos a poder ver en la resonancia magnética. Clásicamente en resonancia magnética suelen tener una hiperintensidad ante 2 similar a la del líquido cefalorraquídeo, aunque solo se observa en casos en pocos casos, que van del 11% al 65% de los casos, y suelen tener como decíamos, una heterogeneidad que va a estar dada por la hemorragia, por los cambios quísticos o la degeneración mixoide que pueden tener. Sí, cuando son pequeños suelen verse bien homogéneos. En este caso tenemos un caso, un feocromocitoma, que en general fue detectado inicialmente en una resonancia de cuerpo entero en una mujer de 19 años. La primera imagen es una imagen de resonancia magnética ponderante 2 del abdomen, que muestra la masa suprarrenal izquierda hiperintensa señalada por la flecha. Posteriormente, en la imagen B ponderante 1 muestra una ligera hiperintensidad de la masa, también señalada por la flecha, y en la siguiente imagen, la imagen C, también ponderante 1, pero en este caso con contraste, muestra el realce heterogéneo de la masa, alternando áreas más hiperintensas con otras áreas hipointensas, dadas por estos cambios que suelen presentar estas masas, sobre todo cuando son mayores de 3 centímetros, como mencionábamos. Las manifestaciones musculoesqueléticas, como mencionábamos antes, está la displasia esfenoidal, que esa la englobamos dentro de lo que son las alteraciones o malformaciones a nivel de lo que son de la órbita. Las esqueléticas suelen ser varias anomalías que se pueden presentar asociadas a la neurofibromatosis tipo 1, incluida la escoliosis, que está presente muy frecuentemente, el festoneado vertebral, que también lo vimos, y varias displasias óseas y múltiples fibromas no osificantes que puede presentar.
Em, Dentro de lo que son las displasias o la displasia mesodérmica, como se presentaba en la displasia esfenoidal, existe también la remodelación que puede presentar de los neurofibromas. Digamos, neurofibroma de por sí puede presentar una remodelación ósea y que puede presentar deformidades, por ejemplo, a nivel de las costillas. Además, dentro de lo que son las malformaciones a nivel de las extremidades, puede haber, sobre todo en lo que es la tibia y peroné, suelen presentar un arqueamiento anteroposterior. En este caso podemos ver un ejemplo en esta radiografía. En este caso es de anteroposterior o posteroanterior, y en este caso es lateral, y podemos ver en la lateral el arqueamiento anterior que presenta la tibia en este caso, y discretamente el peroné. Y en la imagen, sí, en la imagen de frente podemos ver la fractura que está, digamos, que se presenta en este niño por el remodelado óseo anormal que presentan estos pacientes, ¿sí? La primera imagen lo que muestra es un defecto de la sutura lamboidea, en este caso en un paciente de 1 año que presentaba neurofibromatosis tipo 1. La verdad es que son variadas las manifestaciones musculoesqueléticas que pueden presentar este tipo de pacientes con neurofibromatosis tipo 1. Vamos a hacer una mención a lo que es dentro de lo que son las manifestaciones vasculares, que es la última que presentamos. En este caso, la vasculopatía asociada a la neurofibromatosis tipo 1, si bien puede afectar a cualquier vaso arterial y provocar hipertensión en general por estenosis de las arterias renales, también puede presentar o provocar eventos cerebrovasculares o insuficiencia vascular periférica por afección de otras arterias. En general la patogenia no está clara, aunque se presume que esta displasia mesodérmica, que también afecta a lo que es la parte ósea, digamos, o el sistema musculoesquelético, puede contribuir al estrechamiento de la luz arterial. La estenosis, por su parte, de la arteria renal es la anomalía vascular más común en personas con neurofibromatosis tipo 1, y la estenosis puede ser focal o multifocal, y con frecuencia suele ser unilateral, pero también es común verlo de manera bilateral. En la ecografía, el aumento de la velocidad sistólica máxima mayor a 180, en este caso es de 220 centímetros sobre segundo. Cuando es mayor a 180 suele ser bien sugestivo de una estenosis de la arteria renal, y bueno, como decíamos, puede presentarse en estos pacientes con neurofibromatosis tipo 1. En este caso es un paciente de 17 años que presentaba neurofibromatosis tipo 1. En la imagen de ecografía podemos ver, en este caso se le hizo un Doppler en la arteria renal proximal izquierda que mostraba un aumento de la velocidad sistólica máxima, y que fue sugestivo en realidad de una estenosis bilateral de la arteria renal. Y la imagen de tomografía computada con contraste endovenoso lo confirmó, mostrando el estrechamiento de ambas arterias renales bilaterales en su nivel proximal. Aparte de la estenosis de la arteria renal, como mencionábamos antes, también puede existir una vasculopatía asociada a la neurofibromatosis tipo 1, que puede presentarse como una enfermedad cerebrovascular con estenosis u oclusión de la arteria carótida interna, por ejemplo, también la cerebral media o la cerebral anterior. Vamos a hacer una breve mención de lo que son las manifestaciones de la neurofibromatosis tipo 2. Este es un cuadro que resume, ¿sí?, todas las manifestaciones que pueden tener. Como decíamos antes, a diferencia de la neurofibromatosis tipo 1, la neurofibromatosis tipo 2 se suele manifestar clínicamente en la edad adulta temprana, pero con síntomas relacionados a los schwannomas vestibulares. Pero las manifestaciones clave de la neurofibromatosis tipo 2 incluyen a los schwannomas, a los meningiomas y a los ependimomas. Cabe mencionar que también la neurofibromatosis tipo 2 puede tener manifestaciones cutáneas, pero estas son muchísimo menos frecuentes o mucho más leves que las que se presentan en la neurofibromatosis tipo 1. En este caso, dentro de lo que son las manifestaciones oftálmicas de la neurofibromatosis tipo 2, es común que las pacientes con neurofibromatosis tipo 2 presenten problemas de la visión, y esto en general puede ser secundario a cataratas, a membranas epirretinianas, meningiomas del nervio óptico o gliomas del disco o amartomas también retinianos. Suelen presentar déficit oculomotor, papiledema o atrofia óptica, y o que pueden manifestarse como tumores intracraneales. En este caso, se presenta el caso de un meningioma del nervio óptico en una niña de 6 años que presentaba neurofibromatosis tipo 2.
La primera imagen es una imagen coronal ponderada en T2 de las órbitas que muestra una masa, ¿sí? De la vaina del nervio óptico, que lo podemos ver en esta región señalada por la flecha del lado derecho, en la región más posterior del nervio óptico, que se presenta hipointenso con respecto al nervio óptico que lo podemos ver en el centro, un poco más hiperintenso, ¿sí? En este caso, el nervio óptico derecho se presenta un poco más pequeño o disminuido de tamaño que el nervio óptico izquierdo. La siguiente imagen, una imagen ponderada en T1, muestra la imagen también en un plano coronal, muestra toda la masa señalada por la flecha que se presenta como isointensa al nervio óptico en secuencias T1. Y la siguiente imagen, la imagen C, es una imagen en un plano axial, ponderada también en T1, pero a la cual se le aplicó contraste, que muestra el realce homogéneo de todo el meningioma a nivel del nervio óptico derecho. Otra de las manifestaciones que, como mencionábamos anteriormente, los schwannomas clásicos son los tumores benignos que surgen, como mencionábamos, de la vaina en los nervios periféricos. Son los más comunes, la neurofibromatosis tipo 2, suelen involucrar la rama vestibular del octavo nervio craneal y suelen presentar una pérdida auditiva neurosensorial progresiva, pero también pueden llegar a tener alteraciones del equilibrio. El 95% de los adultos con neurofibromatosis tipo 2 va a desarrollar schwannomas vestibulares a una edad media de 26 años. La presencia de los schwannomas estos vestibulares bilaterales es altamente sugestiva de neurofibromatosis tipo 2, pero como mencionábamos al inicio de la presentación, no es patognomónica de la neurofibromatosis tipo 2 como se creía anteriormente. Y hay que mencionar que estos schwannomas pueden afectar a otros nervios craneales, raíces nerviosas espinales y también los nervios periféricos. En este caso podemos ver un ejemplo de schwannomas intracraneales múltiples en un hombre, en este caso de 26 años, con neurofibromatosis tipo 2. La primera imagen, una imagen de resonancia magnética ponderada en T2, que muestra numerosas masas que se presentan como hiperintensas, ¿sí? Que están señaladas por las flechas, con áreas de hipointensidad central, como lo podemos ver, son bien heterogéneas, que afectan tanto a los nervios trigéminos como también a los nervios de vestíbulo cocleares, también bilaterales, ¿sí? Trigéminos bilateral y vestíbulo coclear bilateral. La siguiente imagen, una imagen axial ponderada en T1, que muestra también la correspondiente hipointensidad que suelen presentar estas masas o los schwannomas en general. La imagen C es una imagen también ponderada en T1 con contraste que muestra el realce intenso que suelen presentar estas lesiones por la presencia de cambios quísticos que suelen tener en su interior, y también podemos ver que a nivel de lo que era el nervio óptico se presentaba también un schwannoma orbitario derecho en este paciente. La siguiente imagen es una imagen axial ponderada en T2 estrella, o como se conoce T2 dinámica multieco, que muestra múltiples áreas de pérdida de señal a nivel de las lesiones, ¿sí? Señalado por la flecha, como podemos ver estas imágenes que se presentan como hipointensas, en este caso como caída de la señal, que probablemente esté relacionado a hemosiderina o depósitos de este mineral. Acá podemos ver otro ejemplo de schwannomas, en este caso espinales, múltiples. La primera imagen se presenta como una imagen de tomografía computada ponderada en T1, con contraste a nivel de lo que es T6, que muestra una imagen extramedular intradural, ventral, sí que la podemos ver señalada por la flecha corta, que presenta un realce heterogéneo y que comprime la médula espinal hacia posterior. Y también podemos ver una masa adicional que realza, ¿sí? Señalada por la flecha larga, a lo largo del agujero neural izquierdo, que se extiende hacia el canal espinal y también contribuye a la compresión de la médula espinal. Esto fue compatible entonces con schwannomas espinales múltiples. Y también la siguiente imagen, en este caso, fue de una paciente de 15 años con neurofibromatosis tipo 2 que presentaba schwannomas recurrentes, y en este caso involucraban la columna a nivel de C5 hasta T1. En este caso se hizo un mielograma guiado por fluoroscopía de la columna lumbar, que mostraba las múltiples imágenes redondeadas bien definidas a lo largo de las raíces de los nervios espinales, que también fue compatible con múltiples schwannomas. Otra de las manifestaciones muy común son los meningiomas intracraneales, que también puede presentarse a nivel de la médula y son el segundo tumor más frecuente de la neurofibromatosis tipo 2. Y estos son tumores que, como sabemos, tienen una base dural
hay que tener en cuenta que cuando observamos múltiples meningiomas es una característica clave en la neurofibromatosis tipo 2 y que se manifiesta en el 50% de los casos de pacientes con neurofibromatosis tipo 2. En la imagen lo que podemos ver son meningiomas múltiples en una mujer de 37 años que presentaba neurofibromatosis tipo 2, una imagen axial ponderada ante 1 con contraste que muestra múltiples masas con base dural que realzan homogéneamente, ¿sí? Señaladas por las flechas, muchas de las cuales están a lo largo de la hoz del cerebro, que es común encontrar, ¿sí? Hay que tener en cuenta que los meningiomas en general se ubican supratentorialmente a lo largo de los del cerebro y también se pueden encontrarse en las regiones frontal, temporal y parietal, aunque pueden estar distribuidos en cualquier parte del sistema nervioso. Por último, los ependimomas son tumores intramedulares de bajo grado que ocurren hasta en el 50% más o menos de las personas con neurofibromatosis tipo 2 a lo largo de lo que es la médula espinal cervical. Suelen ocurrir más frecuentemente, hasta un 80% más o menos, y rara vez suelen encontrarse intracranealmente estos tumores. En las imágenes lo que podemos ver son ependimomas a nivel de la médula espinal y un meningioma retroclival, que lo vamos a desarrollar en breve. La primera imagen es una imagen de sagital ponderada en T2 de la columna cervical que muestra las numerosas lesiones intramedulares que se presentan como hiperintensas. Esto suele manifestarse como el signo del collar de perlas. Pero bueno, se suelen ver en toda la columna cervical, o toda la médula de la columna cervical de este paciente, y también se observa una lesión a nivel de retroclival que comprime en la unión cervicomedular. A nivel de la siguiente imagen, la imagen B es una imagen ponderada en T1 que muestra una isointensidad de estas lesiones o estos ependimomas con una ligera hiperintensidad de estas masas que las podemos ver a nivel intramedular. Es muy discreta la hiperintensidad que suele presentar. Y la tercera imagen ya es una imagen ponderada en T1 con contraste que muestra el realce bien homogéneo de todas las masas, ¿sí? Presentado por las flechas largas, y la flecha corta lo que nos muestra es una masa retroclival que fue, digamos, que representaba realce y fue compatible con un meningioma. Dentro de lo que es la gestión y vigilancia, acá se deja un cuadro donde se recomiendan cómo tratar cada una de estas manifestaciones, tanto en la neurofibromatosis tipo 1 como en la neurofibromatosis tipo 2, pero lo que me pareció mucho más importante fue las recomendaciones de vigilancia que están en este cuadro, el cual sugiero por ahí que se puedan ver, dado que, por ejemplo, en las manifestaciones cutáneas se recomienda un examen dermatológico anual. En lo que es a nivel de ambas mamas también se recomienda un screening de mamografía a partir de los 30 años en las mujeres por una relación que existe con el desarrollo de cáncer de mama, también a nivel oftálmico del sistema nervioso central, músculo esquelético, etcétera, etcétera, tanto para neurofibromatosis tipo 1 como para neurofibromatosis tipo 2. En conclusión, aunque comparten un nombre en común, estas son afecciones neurocutáneas hereditarias, pero clínicamente distintas, causadas por mutaciones en los genes NF1 y NF2, y se dan como resultado, o pueden dar como resultado varios tumores benignos y malignos que están asociados con una morbilidad y mortalidad que pueden llegar a ser sustanciales. Es importante conocer las manifestaciones clave de cada una de estas entidades, que fue lo que quisimos hacer en esta presentación, para poder llevar a cabo un diagnóstico oportuno y poder guiar la vigilancia de por vida de estos pacientes. Y personalmente recomiendo que por ahí se vea el paper, dado que las manifestaciones, como mencionaba al inicio, son muchísimas, y el paper también deja una parte donde son, digamos, material como extra, por así decirlo, que está en este DOI de aquí abajo, en donde se pueden encontrar muchísimas más imágenes y tipos de presentaciones de estas entidades. Acá dejo el paper original, ¿sí? con los autores y los links correspondientes a la presentación. Muchas gracias.